ubicamos en Éxodo capítulo 20. Seguimos en nuestra serie acerca de los 10 mandamientos. El día de hoy vamos a considerar el segundo de los mandamientos y va desde el versículo del 4 al 6. Éxodo 20. Éxodo 20, capítulo 20, versículos 4 al 6. Allí comienza el segundo mandamiento. Recuerden, el primer mandamiento va desde el versículo 2 hasta el versículo 3. El segundo va desde el versículo 4 hasta el versículo 6, que es lo que vamos a considerar en la mañana de hoy. Dice allí, de hecho sí está correcto allí, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento vamos a considerarlo siguiendo el siguiente bosquejo en la mañana de hoy. En primer lugar, vamos a ver cuál es la prohibición del segundo mandamiento. En segundo lugar, vamos a considerar las implicaciones del segundo mandamiento. Las implicaciones del segundo mandamiento. Y en tercer lugar, consideremos a nuestro Señor Jesucristo en relación con el segundo mandamiento. Vamos entonces a hablar acerca de la prohibición. ¿Qué es lo que el Señor está prohibiendo con el segundo mandamiento? Si leemos el primero, dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, y luego dice: no te harás imagen. Algunos asumen ¿cuál es la diferencia entre estos dos mandamientos? Bueno, en el primero se está prohibiendo la idolatría. Recordamos lo que es la idolatría. La idolatría es colocar cualquier cosa en la posición de Dios en mi corazón, ¿sí? Eso es idolatría. Es colocar cualquier cosa que realmente le corresponde a Dios y yo lo doy a otra cosa. Puede ser familia, trabajo, dinero, emociones, deleites, placeres. Todo eso pueden ser dioses, ¿sí? Cosas que para nosotros es lo más importante, lo más prioritario en nuestra vida. Entonces la palabra de Dios prohíbe la idolatría. Ahora, cuando dice no te harás imagen, está hablando de que en el primero dice: adórame solamente a mí, el único Dios vivo y verdadero. Pero en el segundo dice: adórame no de manera pervertida o de manera desvirtuada. No uses imágenes para adorarme. Es básicamente la enseñanza del segundo mandamiento. Y se los voy a ilustrar con Éxodo capítulo 32. Vayan conmigo. Éxodo capítulo 32. Para que podamos entender mejor el segundo mandamiento. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué está pasando allí? Moisés ha durado unos 40 días en el monte Sinaí, nadie sabía de él, y la gente empezó a desesperarse. Y Aarón les dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en las orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril. Note allí, les dio forma. ¿Okay? Entonces hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto.
Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será ¿qué? Fiesta para Jehová. El día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué está pasando allí? Ellos dicen, ¿dónde está este varón? ¿Qué le pasó? ¿Será que se murió? ¿Qué le aconteció? Y ellos dijeron, bueno, vamos a hacer una figura que entonces nos ayude, que nos represente a Dios. Ellos dicen, Aarón, vamos a hacer fiesta a Jehová. Pero usaron un becerro de oro para hacer fiesta a Jehová. ¿Sí? Ellos usaron una imagen que concibieron de cómo es Jehová. Entonces, la prohibición del segundo mandamiento es, adórame, pero no uses cualquier imagen para adorar. No utilices cualquier cosa para representarme. Esa es la prohibición. No debemos usar ninguna figura, ninguna imagen, ninguna representación para ilustrar a Dios, para ilustrarlo. No hagas imágenes de mí. No te harás imagen. No hagas imágenes de mí. Fíjense cómo el catecismo de Heidelberg en la pregunta 39 lo dice de esta manera. Dice, ¿qué pide Dios en el segundo mandamiento? Esa es la pregunta del catecismo. La respuesta es que no representemos a Dios por medio de alguna imagen o figura y solo le rindamos culto a Él como ha demandado en su palabra. Es decir, no usemos nuestra imaginación para adorar a Dios. Bueno, es que yo creo que Dios es así, entonces para mí Dios es así. No te hagas imagen de Dios. No te harás imagen de Dios. Es la prohibición en este mandamiento. No utilices cualquier cosa creada para representar a Dios, porque Dios no es creado. Es decir, bueno, más adelante vamos a entender por qué tal prohibición. Pero para que tengamos en cuenta, número 1, el primer mandamiento, no tengas otros dioses. Y en segundo lugar, el segundo mandamiento, si me vas a adorar, no utilices imágenes para adorarme. ¿Ok? No te hagas imágenes para adorarme. Algunos, bueno, cuando tú hablas con católicos, romanos o con cualquiera que utiliza imágenes, ¿verdad? Algunos por ejemplo, yo crecí en un hogar evangélico, ¿ok? Cristiano evangélico, y toda mi vida he estado criado de esa manera. Por lo tanto, cuando yo veo las personas que van y se arrodillan ante una estatua, ante una figura, ¿verdad? Obviamente yo lo veo bastante vano, eso es cierto. Pero ¿por qué las personas aún, tú le puedes preguntar, pero ¿cómo es posible que tú, siendo católico, tienes la misma Biblia que yo tengo y también que dice el segundo mandamiento en la Biblia católica, por ejemplo? Bueno, entonces estos son los argumentos que ellos utilizan para justificar su adoración por medio de imágenes. ¿Por qué? Por medio de imágenes. Uno de los argumentos es, las imágenes nos ayudan en la adoración a Dios. Es que como yo no sé cómo es Dios, yo necesito algo que me lo haga tangible, que me represente o que me recuerde quién es Él o cómo es Él. Entonces lo utilizan como una especie de ayuda. Dios dice, no utilices imágenes, porque ninguna de esas te va a ayudar a entender quién realmente soy. ¿Okay? Muchos dicen, bueno, yo lo utilizo para ayudarme a recordar de Dios, o para sentir, ¿verdad? Lleno esto de representaciones, para sentir la presencia, para sentir que realmente eso está allí, o ese Dios está allí. Entonces, uno de los argumentos que utilizan es, bueno, nos ayuda en la adoración. Es más difícil adorar algo que no vemos que algo que por lo menos nos lo represente, ¿sí?
Otro argumento, bueno, es que la verdad es que no estamos adorando ese material, no estamos adorando esa figura como tal, sino lo que representa esa figura. ¿Sí? Ese es un segundo argumento que justifican aquellos que utilizan imágenes para la adoración a Dios. Entonces, no, lo que pasa es que como Él me representa a Dios, entonces a la final yo estoy adorando a Dios, pero simplemente Él me está recordando quién es Dios. Entonces yo no adoro tal cosa, yo no me estoy postrando a tal cosa allí hecha, sino que simplemente yo estoy respetando y adorando el espíritu que Él representa. Bueno, el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos, ¿cierto? Y el segundo dice: no me adorarás usando imágenes. Pero cuando tú vas a un católico, por ejemplo, un católico romano, te das cuenta que tiene muchos dioses. Ya están violando tanto el primer mandamiento y bueno, ya el segundo ni siquiera, ya se debió por completo. ¿Por qué? Porque entonces colocan a la Virgen María, colocan y entonces se recuerdan de la Virgen María, ya por ahí ya hay una idolatría. Pero aún, si yo quiero representar al propio Dios, creador de los cielos y de la tierra, la prohibición es: no hagas imágenes de Él, no hagas imágenes de Él. O algunos dicen entonces, bueno, nos ayuda en la adoración. En segundo lugar, bueno, realmente no estamos adorando ese material, sino el espíritu que Él representa. Y en tercer lugar, el que más dicen, no adoramos, sino que veneramos. Entonces tú le preguntas, ¿cuál es la diferencia entre adorar y venerar? Bueno, adorar, esta es la respuesta que he escuchado. Adorar es solamente a Dios. Y venerar es respetar mucho a alguien. O sea, yo venero a mis padres, yo venero a mi jefe, yo venero a... bueno, pero ya va. Venerar y adorar a la final es lo mismo. Es creer que esa persona es más importante para mí. Es una adoración. Ellos no pueden discernir cuál es la diferencia entre lo que ellos asumen o conceptualmente dicen que es adorar y venerar. Pero es lo mismo, a la final es lo mismo. Si vamos a un diccionario, vamos a reconocer que es ese grado de respeto, de elevar a una cosa sobre algo. ¿Ok? Entonces, estos son los argumentos más que tienen estas personas, ¿sí? Pero la prohibición es clara en las Escrituras. Bueno, sí, está bien, no voy a tener otros dioses aparte de Jehová, pero tampoco voy a representar a Jehová con cualquier cosa. La pregunta entonces que nos hacemos, ¿por qué? ¿Cuál es la razón del por qué Dios prohíbe que se hagan imágenes de Él para representarlo a Él? ¿Ok? En primer lugar, porque es imposible que una imagen o que se pueda hacer una imagen verdadera de Él. Juan 4:24 e Isaías 40:18. Vamos a leer estos dos versículos. No pierda Éxodo. Isaías 40:18 dice: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? Es la pregunta retórica que hace Isaías. ¿A qué haréis semejante a Dios? ¿A qué se parece Dios? Es la pregunta. ¿Cómo puedes tú colocar a Dios en una imagen? ¿Sí? Fíjense, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y la funde cadenas de plata, ¿verdad? Pero a la final, ¿con qué me va a comparar? ¿Con qué me vas a comparar? Juan 4:24 dice: Dios es espíritu. ¿Cómo una imagen puede representar un espíritu? O algo inmaterial. Es imposible. Por lo tanto, crear una imagen de Dios es crear cualquier cosa y no va a representar nunca y jamás a Dios. Va a ser una imagen totalmente
corrompida, una imagen distorsionada. Nunca llegará a ser la verdadera imagen o representación justa de Dios. Es una blasfemia, hermanos, es una blasfemia. ¿Cómo me vas a representar de esa manera? ¿Cómo te vas a atrever a hacer o a verme de esa forma? No es correcto. Fíjense como lo dice Thomas Montgomery. Una imagen verdadera de Dios no se ha de encontrar en todo el universo. Por lo tanto, no solo hacer, sino concebir imágenes de Dios en sí mismo es un acto impío. Corrompe su majestad y gloria y se les imagina como no es. Se lo imagina como no es. Dios se ha manifestado por medio de sus atributos. Su gloria consiste en la suma o totalidad de sus atributos, su santidad, su justicia, su soberanía, su amor, su omnipotencia, su ira. ¿Cómo podemos representar ira, omnipotencia, justicia, amor, soberanía, omnisciencia en una sola representación? Si hacemos una representación del amor de Dios, estaríamos dejando a un lado los demás atributos de Dios, y Dios no es solamente amor. Dios no solamente ira. ¿Sí? Entonces, no te hagas imágenes de Dios, porque cualquier imagen, cualquier representación que uses para señalar a Dios va a ser definitivamente corrompida y le estás dando una blasfemia al nombre de Dios. Lo estás ofendiendo de esa manera. Número 2, porque las imágenes enseñan mentiras de Dios. No solamente ellas son mentiras en sí mismas, sino que también enseñan mentiras. Fíjense cómo dice Habacuc 2:18. Habacuc 2:18. En el Antiguo Testamento, luego de Nahum, antes de Sofonías, profetas menores. Habacuc 2:18. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira. La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. No solamente ella es mentira en sí misma, sino que también nos enseña cosas que no son. Nos enseña cosas que no son. ¿Por qué? En primer lugar, porque representan de manera equivocada y deforme a Dios. Nada puede representar a Dios de manera correcta o plena. Por lo tanto, todo lo que enseña esa imagen o lo que nos haga recordar esa imagen será totalmente desvirtuado de la plenitud que es Dios. En segundo lugar, porque oscurecen la verdad acerca de Dios. Es decir, son un obstáculo para entonces pensar correctamente lo que debemos pensar de Dios. ¿Sí? Nos enseñan lo que no es de Dios. En segundo lugar, es un obstáculo para pensar lo que sí debemos pensar de Dios. Y en tercer lugar, reducen a Dios a un nivel meramente humano, o del plano humano, del plano material. Algunos comentaristas dicen, si yo hago una representación de Dios y yo lo hice y yo lo destruyo y yo lo hago a mi manera, entonces como que yo tengo ese poder sobre ese Dios. Es como que, bueno, yo puedo manipularlo a mi antojo. Lo puedo manipular a mi antojo. Lo reducen simplemente a que a la final el hombre es quien dice cómo es Dios. Lo reducen a un nivel meramente humano. Y en cuarto lugar, hacer una imagen de Dios es un monumento de rebeldía ante Dios.
Romanos capítulo 1. Vamos desde el 21, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, pero de manera deliberada, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, una imagen que se haga para representar a mi Dios o a ese Dios vivo, único y verdadero, es un monumento, es una estatua que representa mi rebeldía en contra de Él. Porque lo estoy encasillando en algo que Dios no es. Lo estoy colocando, y eso es lo que pasó en Éxodo 32. Representaron a Dios con un animal. Uno puede decir, pero ni siquiera usaron un toro, tiene que ser un becerro. Ni siquiera un toro que represente fuerza, poder, que destruye todo, no, pero un becerro. Pero aunque hayan hecho un toro, aunque hayan hecho un dragón, aunque hayan hecho a Godzilla, eso jamás representa lo que Dios es. Y eso destruye la imagen de Dios en nuestra mente. La va a distorsionar y entonces vamos a empezar a tener adoración a algo que yo creía que Dios era así. Dios no debe ser adorado por medio de nuestras imaginaciones, sino como Él se ha revelado, como Él se ha revelado en su palabra. En primer lugar, entonces, hemos visto, número 1, que ¿por qué Dios prohíbe las imágenes? Porque es imposible que una imagen lo represente en su totalidad. En segundo lugar, porque ellas enseñan en sí mentiras. Son mentiras y enseñan mentiras de Dios, precisamente porque no lo representan como es. Y en tercer lugar, porque crea un efecto que desvía el corazón humano. Explíqueme eso. No sé cómo explicarlo, pero eso ocurre. ¿Ok? La palabra de Dios dice que es así. La imagen, hacerte una imagen de Dios te va a desviar por completo. Muchas de las culturas que hacen imágenes para representar a sus dioses, aunque en sus mentes dicen, no, yo estoy adorando el espíritu que ella representa, finalmente terminan adorando esa cosa. Y si algo le pasa, se acabó su Dios. Terminan creyendo que los espíritus realmente viven o habitan en esas imágenes. Terminan creyendo eso, los desvía por completo. El corazón humano es idólatra de por sí. No quiere reconocer, sino solamente lo que ve. Solamente lo que ve. Pero hay un efecto que ocurre allí en las imágenes que causa un desvío total de la verdadera adoración a Dios. Fíjense en estos dos versículos. Deuteronomio 4. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15 al 19. Guardad pues mucho vuestras almas. Fíjense cuál es el llamado de Moisés. Guarda tu alma, guarda tu corazón. Pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Sí vieron fuego, pero no vieron una imagen de Dios, ¿sí?
para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de animal, alguno que está en la tierra, figura de ave, alguna alada que vuele por el aire, y figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército de los cielos, seas, que dice, impulsado. Seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Es decir, hay un efecto que crea el hecho de representar a Dios, que a la final mi corazón va a terminar desviado. Voy a terminar adorando esa representación y no al verdadero Dios. Me va a desviar por completo. Éxodo 20 también lo dice. Éxodo capítulo 20. Y luego vamos a Isaías. En el mismo mandato el Señor dice por qué lo prohíbe. No te harás imagen, y en el versículo 5 dice, no te inclinarás a ella. Es decir, hay una inclinación natural a hacer eso, a ese desvío. Nos impacta definitivamente nuestras mentes y nos va a desviar a ello. No te harás imagen y no te inclines a esas imágenes que tú mismo hiciste. Es lo natural que va a pasar si te haces imágenes de mí. Eso es lo que va a ocurrir. Es un efecto que ocurre. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. No es que yo venero. Bueno, no la honren. Yo venero esa imagen. Yo no la adoro, yo la venero. Bueno, la Biblia también dice que ni siquiera la honras. Siquiera la honra, entonces está en contra del segundo, o está violando el segundo mandamiento. Isaías 44, versículo 16. Este es Isaías hablando de una persona, o la insensatez de lo que es la idolatría. Y dice, una persona, ¿verdad? Dice que parte del leño quema en el fuego. Vamos a ir desde el 15 para que entendamos un poquito. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse, hablando de leños o de madera. Enciende también el horno y cruece panes. Hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte el leño, quema en el fuego, como parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, después se calienta y dice, oh, me he calentado y he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrado están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre. La palabra discurrir es, no se pone a reflexionar, no se pone a pensar. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta, su corazón engañado, que dice, le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Mira, son tan entenebrecidos en su mente el efecto que causa que yo haga una representación de Dios. Me desvía de tal manera que ni siquiera tienes la oportunidad de pensar, pero ya va, ¿qué estoy haciendo? Estoy adorando un palo, estoy adorando un yeso, estoy adorando una cosa que yo mismo creé. Es una insensatez total.
Y eso, por eso el Señor prohíbe que se hagan imágenes inclusive de Él mismo. Algunos dicen, Dios en su soberanía permitió que no hubiese imágenes ni siquiera o un retrato del Señor Jesús. No nació en tiempos donde se pintaba, por ejemplo, o donde había fotografía. Imagínese, no, ni una sola imagen de Dios debemos tener. Dios quiere que los hombres se postren solo ante Él. Si Él hubiese querido que se le adore a través de una imagen, probablemente hubiese el Señor venido en tiempos donde se pudo haber representado su imagen, pero al final eso nos iba a desviar también de la verdadera adoración a Dios. Somos malos. Entonces, he allí la prohibición, no te harás imágenes de Dios. Implicaciones del segundo mandamiento. ¿Qué implica el segundo mandamiento? Volvemos allí a Éxodo 20. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, y ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La imagen mental, una implicación de este segundo mandamiento es que la imagen mental que tengamos de Dios debe ser correcta. Si la imagen o la figura externa nos va a desviar de tener una correcta imagen, entonces lo que Dios no solamente ahora prohíbe con el segundo mandamiento, sino que la implicación afirmativa del segundo mandamiento es: adórame teniendo una imagen correcta. Y es una imagen mental de Dios. ¿Cómo podemos tener una imagen correcta de Dios en nuestra mente? Conforme a lo que Él mismo ha revelado. Por eso es que es tan importante que estudiemos las Escrituras. Es tan importante que te expongas a la explicación de las Escrituras, para que te formes poco a poco, paso a paso, te vayas formando la imagen correcta de Dios. Es un pecado que te hagas una imagen fuera de lo que Dios dice que Él es. No, para mí Dios es muy bueno. Dios no, para mí, Dios no manda a nadie al infierno, porque Él es amor. Para mí Dios perdona todo. Es una imagen incorrecta. Estás pecando, estás violando el segundo mandamiento. Para mí Dios no tiene misericordia. Dios es implacable y es airado y justo, y no tiene por inocente al culpable y los va a matar a todos. Tiene una mala imagen desbalanceada de Dios. No te harás imágenes. No te hagas una imagen que no corresponda a lo que Dios es verdaderamente. Por lo tanto, solamente podemos formarnos una imagen correcta a medida que nosotros vamos entendiendo las Escrituras, la propia revelación de Él, lo que Él dice de Él mismo. Yo soy así. Yo soy así. Entonces, la primera implicación sería el segundo mandamiento de forma afirmativa. Ten la correcta imagen de Dios en tu mente. Solamente lo puedes hacer a través de la revelación, las Escrituras. Y en segundo lugar, si tienes una imagen incorrecta o usas una imagen para representar a Dios, que nunca lo va a hacer, Dios dice que es un aborrecimiento a su propia naturaleza. Los que hacen imágenes para representarme me odian. No quieren al Dios verdadero, sino al Dios que ellos están creando. Por lo general, las personas que
crean dioses, lo crean conforme a lo que ellos creen que es un Dios, o como debería ser un Dios. Son dioses conforme al corazón humano. Dioses conforme al corazón humano. Y Dios dice, ustedes me aborrecen, ustedes no quieren aceptarme tal como soy y como me he revelado en las Escrituras. Y Dios dice, ustedes me aborrecen, yo también los aborrezco. Fíjense en el versículo 5. Yo soy fuerte, celoso, visito la maldad. Es una maldad en contra de Dios. Y dice, Padre sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos me aborrecen. Ellos no quieren tener la imagen correcta de mí. Ellos quieren tener una imagen a su antojo y según ellos quieren. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué dice Deuteronomio 7:9? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, que dice, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. En persona le dará el pago. Qué frase tan fuerte, qué frase tan horrible. Dios el Todopoderoso se va a encargar de aquellos que le aborrecen. Y una forma de aborrecer a Dios es no guardar sus mandamientos, no obedecer sus mandamientos y crearse una imagen distorsionada de Dios. Entonces, implicación, ten la correcta revelación, la imagen de Dios por medio de su revelación perfecta. Jesucristo y el segundo mandamiento. Jesucristo y el segundo mandamiento. Juan 14:9, 2 Corintios 4, del 4 al 6 y Hebreos 1, del 1 al 3. En Juan capítulo 14, versículo 9, el Señor estaba diciendo, ¿saben a dónde voy? Y alguien le pregunta, si no me equivoco es Tomás. Juan. Felipe. Jesús le dijo, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Enséñanos cómo es el Padre. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ¿qué dice? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Qué significa eso? Cristo es la imagen perfecta de Dios. Cristo es la imagen perfecta de Dios. Conocer a Cristo, conocer el carácter de Cristo, es conocer cada vez más el carácter de Dios mismo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciese en la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, ¿verdad? En la cara, en la faz de Jesucristo. Hebreos 1. Hebreos 1.
Versículo 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo de Dios es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la imagen perfecta de Dios. Ahora, para terminar, lo más parecido a Dios no es una representación de la creación, sino nosotros mismos. Espero que no me malentiendan. No es que somos iguales a Dios, pero Dios en Génesis dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Entonces podemos agarrar un ser humano. No. ¿Por qué? Porque la imagen que tenemos de Dios, debido al pecado, está distorsionada. Nosotros somos malos, Dios no es malo. ¿Sí? Somos una imagen distorsionada de Dios, pero Cristo es la imagen perfecta de Dios. Y además Él se hizo hombre. Él representa a Dios correctamente en todos los aspectos, en todos los atributos. Cristo, el Señor Jesucristo, representa a Dios. Por lo tanto, conocer a Cristo es conocer más de Dios y formarnos una mejor imagen de Él. Termino con las palabras de Thomas Montgomery. La verdadera fe cristiana está basada en la revelación que Dios nos ha dado de sí mismo en su palabra escrita. Dios se ha manifestado no por medio de una imagen, sino por medio de un libro y por medio de una persona. El libro es la Biblia y la persona es el Señor Jesucristo. Entonces, busquemos crearnos en nuestra mente la perfecta imagen de Dios y no usemos cualquier cosa para representarlo, para que no se nos desvíe el corazón, para que cumplamos este segundo mandamiento que va dentro de lo que es: amarás al Señor tu Dios con todo tu alma, tu mente, tu corazón y tus fuerzas. Que tu corazón entonces no se desvíe en pos de alguna representación, por más buena intención que tuviste. No hagas imágenes para ayudarte a adorar a Dios. Solamente fórmate la imagen que la Biblia y el Señor Jesucristo dicen de Dios. Amén. Oramos. Bendito Señor, gracias porque nos ha permitido seguir estudiando, Señor, lo que es los mandamientos, tu ley perfecta, Señor, tu ley que convierte el alma, tu ley, Señor, que es deleitosa. Ayúdanos a seguir aprendiendo, a seguir meditando y a seguir reconociendo, Señor, como dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Pruébame y guíame, Señor, por el camino. Pruébame y guíame por el camino eterno. Que también, Señor, sea una oración en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, ser examinados realmente qué imagen tenemos de ti. Señor, si tenemos una imagen distorsionada, una imagen que no te representa, Señor, por nuestra misma falta de búsqueda de lo que tú dices de ti mismo, ayúdanos, Señor, a ser más constante, a ser serios, responsables, Señor, en crearnos cada vez más de mejor manera, por medio de tu palabra y por medio de tu Hijo Jesucristo, la imagen que podamos adorarte como tú realmente eres. Te damos las gracias porque eres nuestro Dios y queremos honrarte, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén.